Aquí estamos en la escuela de discipulado, estamos hablando el tema del perdón. Hoy vamos a estar mirando el tema, un tema muy importante, el tema del perdón. Todo estas clases nosotros venimos enfocando en lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay que aprender la cultura del reino de Dios, hay que aprender los valores del reino de Dios, conocer el corazón mismo de Dios para poder aprovechar y vivir la plenitud de lo que el Rey de los Reyes ha provisto en su reino. Entonces y lo he repetido en casi todas las clases, estas primeras clases, es que fue el mensaje principal de Jesús, el reino de Dios. Y cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que el reino de Dios, ser un hijo de Dios, es estar bajo un gobierno celestial, que tiene principios, que tiene provisión, que tiene una cultura, que tiene valores, que tiene una manera de proceder, una manera de conducirse, y cuando nosotros alineamos a esa manera del gobierno de Dios, a esa manera del reino de Dios, entonces nosotros podemos vivir la realidad de todas las promesas que el Padre nos ha dado. Y hoy vamos a estar tocando un tema que es fundamental, que es el tema de perdón. Antes de comenzar, yo quiero comentarles de que hubo hace varios años atrás aquí en la ciudad de Olavarría, hubo una cruzada con un evangelista muy reconocido, muy ungido de parte de Dios, el evangelista Carlos Anacondia. Y en sus cruzadas él siempre tomaba autoridad sobre el diablo. Cuando él daba el mensaje de salvación, daba la oportunidad a que la gente aceptara a Cristo, y después él tomaba autoridad sobre el diablo. Y mucha gente que tenía ataduras, fortalezas, que estaban oprimidos por el diablo o que estaban poseídos por algún espíritu, se manifestaban y caían al suelo. Y en sus cruzadas él tenía una carpa preparada para llevar a la gente para poder ser ministrados, para que se podía aconsejarles, darles las herramientas con la palabra de Dios para saber cómo ser libre y cómo mantener esa libertad. Y mi esposo estaba a cargo de la carpa, y ese cruzado duró casi, creo que 40 días, 30 días, 40 días, algo así. Y se llevaba un registro de la gente que entraba y la raíz fundamental de por qué fueron ministrados. Y era impresionante de ver las estadísticas después de que de todas las personas que entraron, 90% de esas personas eran cristianos yendo a una congregación o cristianos apartados. Y de ese 90% de personas que entraron ahí, que entraron porque hubo una manifestación de una opresión diabólica. O sea, en otras palabras, se manifestaron o cayeron al suelo cuando el evangelista había reprendido toda influencia del diablo sobre esa multitud de gente. Y la raíz número 1 por la cual toda esta gente estaba allí en esa carpa de liberación, la que había provocado esa manifestación en sus vidas era la falta de perdón. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque Jesús enseña una parábola que dice que cuando nosotros no perdonamos, nosotros somos echados a una cárcel y nosotros nos exponemos para ser atormentados. Entonces el perdón es un tema fundamental. Nosotros somos hijos de Dios justamente porque fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Sin perdón, nosotros no seríamos hijos de Dios, ¿sí? Y este es fundamental para entender. Nosotros recibimos el hermoso regalo del perdón. Recibimos este regalo de perdón. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, siendo perdonados, teniendo redención, que es perdón de pecados,
perdón de nuestras ofensas y nuestros pecados, según Colosenses 1:13 al 14. ¿Sí? Nosotros tenemos redención, que es el perdón de pecados, redimidos de la maldición de la ley, redimidos de la escasez y la pobreza y redimidos de la enfermedad, viene porque hemos recibido el regalo del perdón y hemos sido perdonados por nuestras rebeliones y nuestras ofensas. ¿Sí? Sin perdón será imposible ser un hijo de Dios y vivir en libertad. Y sin perdonar, o sea, sin perdón es imposible ser hijo de Dios y vivir en libertad, sin el perdón del Padre. Y sin perdonar es imposible, mantenernos en libertad. O sea, yo para mantenerme en libertad, yo debo perdonar, debo desarrollar un estilo de vida de perdón, ¿sí? Para vivir de manera saludable en todos los aspectos de nuestras vidas, porque uno dice, bueno, yo tengo una falta de perdón hacia mi padre y casi no lo veo y afecta mi relación con él nada más. No. Falta de perdón va infiltrando otras áreas de nuestras vidas, va envenenando. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es basado sobre una creencia equivocada y sobre un valor equivocado, y ese va infiltrando en otros aspectos de nuestras vidas. Entonces, para vivir de una manera saludable en todos los aspectos de nuestras vidas y tener éxito, para tener éxito hay que entender la importancia del perdón y incorporar el perdón como un estilo de vida. ¿Sí? Yo no necesito ser ofendida para considerar si voy a perdonar. No. Yo ya como hijo de Dios, yo ya tengo que incorporar el perdón como un estilo de vida, de saber, no importa lo que pasa, no importa lo que me hacen, no importa lo que dicen de mí, yo voy a siempre determinar de antemano perdonar. ¿Por qué? Porque lo incorporé como un estilo de vida. Ahora, en Mateo capítulo 18, 23 al 35, Mateo 18, 23 al 35, habla, Jesús cuenta la parábola de dos deudores. Dos personas que tienen una deuda. Yo voy a hacer un pequeño repaso de esa historia y después vamos a mirar varios aspectos de esta parábola, de cómo esto afecta a nosotros y cómo pone en perspectiva correcta el hecho de desarrollar un estilo de vida de perdón. ¿Sí? Yo tengo que tener la perspectiva correcta para desarrollar un estilo de vida de perdón, de saber la importancia de perdonar. Entonces Jesús cuenta la historia de un rey y él tenía un siervo que le debía muchísimo dinero. Tenía una deuda tan grande que en toda su vida jamás iba a poder pagar esa deuda. Entonces el rey llamó a este siervo y este siervo pidió por misericordia y él dijo, ten paciencia, ten misericordia de mí, yo se la voy a pagar. Bueno, en realidad era una deuda imposible pagar, ¿sí? Pero el rey fue conmovido a misericordia y le perdonó esa deuda que era impagable, algo que jamás podía pagar. Entonces este siervo sale de la presencia del rey y él se encuentra con un consiervo de él que le debía una suma de dinero mucho más inferior de la deuda que él acaba de ser perdonado. Le debía una deuda mucho más inferior. Entonces este consiervo hace exactamente lo mismo, le pide a ese siervo, ese consiervo, le pide, ten misericordia, ten paciencia de mí, yo se lo voy a pagar. Pero dice que este siervo que había sido perdonado, esa deuda tan grande, dice, llamó a los alguaciles y lo echó en la cárcel hasta que él pagara a todo.
Ahora, había otros consiervos alrededor mirando lo que había pasado. Ellos habían visto que el rey le había perdonado a él una deuda tan grande que era impagable pagar en toda su vida. Entonces ellos y vieron cómo ese siervo trató a su consiervo, que lo van y lo dicen y lo cuentan al rey. ¿Sí? Lo cuentan al rey y le dicen al rey, le dicen que ¿cómo puede ser que este siervo no perdonó, o no, aunque sea, tuviera paciencia, no perdonó a su consiervo una deuda mucho más inferior? Entonces el rey, llamándolo, le dice, ¿no fuiste perdonado una deuda impagable? ¿Y qué has hecho? ¿No debería haber hecho tú lo mismo? Y dice que el rey se enojó, sí, con este siervo y le mandó a echar en la cárcel hasta que pagara toda la deuda que iba a ser toda la vida. Y dice que él fue atormentado. Ahora, ¿por qué esta parábola es tan importante? Porque primeramente es una enseñanza de Jesús hacia nuestras vidas. ¿De qué? De una perspectiva de deudas. Primeramente la deuda que nosotros teníamos con Dios y segundo, la deuda que otro ser humano puede tener con nosotros. Pone en perspectiva, Dios a mí me perdonó una deuda impagable, ¿cómo no voy a perdonar una deuda inferior a otra persona? Pone en perspectiva nuestra deuda. Segundo, demuestra la importancia de vivir en libertad, ¿sí? Porque Jesús dijo, así hará mi Padre Celestial a todos ustedes que no perdonan. O sea, ¿qué pasa? Nos suelta y nosotros, por nuestras decisiones, somos expuestos a ser puestos en la cárcel y ser atormentados de muchas maneras, ¿sí? Así que número uno, bueno, ahí dice, entender la magnitud de nuestra deuda con Dios y el perdón que Él nos dio nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a poner en perspectiva correcta la deuda o ofensa que cualquier persona puede tener con nosotros, ¿sí? Entonces, número uno, nuestra deuda con Dios era impagable. Nuestra deuda con Dios es impagable. Por eso es importante de entender que por gracia somos salvos mediante la fe. Y la fe misma no es cosa nuestra, es un don de Dios. La fe y la gracia es dones que Dios nos ha dado para ser salvos. Las buenas obras no pueden comprar nuestra salvación. Segundo, Dios tuvo misericordia de nosotros a no darnos el castigo que merecíamos por nuestras rebeliones, por nuestra independencia y por nuestro pecado. Dios tuvo misericordia ¿a qué? A no darnos el castigo que merecíamos, de ser echado en la cárcel, de ser atormentado. No nos perdonó. ¿Qué nos perdonó? Nuestras rebeliones, nuestra independencia y nuestro pecado. Misericordia es no dar el castigo que se merece. No dar el castigo que se merece. Dios es un Dios de misericordia porque Él es el Padre que siempre da. Dios es un Dios misericordioso porque Él es el Padre que siempre da. ¿Qué es lo que siempre da? Siempre da amor, siempre da perdón, siempre da dones, siempre da bienes. Dice que cada buena dádiva viene de parte de Dios Padre. ¿Sí? Tercero, las deudas o ofensas que otros tienen con nosotros son mucho más inferior que la deuda que nosotros tuvimos con Dios. Y pone en perspectiva el por qué debería perdonar. Porque Dios Padre me perdona a mí una deuda impagable, ¿cómo no voy a perdonar a otro? ¿Está bien? Y cuarto, cuando nosotros rehusamos perdonar
una deuda o una ofensa mucho más inferior que la deuda que Dios nos perdonó a nosotros, nosotros nos exponemos para ser echados en una cárcel y ser atormentados. Ahora, no es que Dios nos eche en la cárcel. ¿Por qué? Porque en realidad es una decisión nuestra. Es una decisión si perdono o no perdono. Cuando no perdono, cuando yo retengo ese pecado, esa ofensa, ¿sí? Y yo quiero que la otra persona paga por su pecado, paga por el daño que hizo. O sea, yo quiero que pague, ¿sí? Yo me expongo a que el enemigo me pone en una cárcel y que yo sea atormentado, pierde la paz. Mucha gente por la falta, bueno, después lo vamos a ver, pero no pueden dormir, tienen que tomar pastillas para dormir porque no tienen paz interior, porque están guardando rencor y amargura. Mucha gente se enferma físicamente, ¿sí? Ahora, debo aprender a perdonar como Cristo me perdonó, ¿sí? Cuando yo pienso de la manera que Cristo me perdonó, Él me ha perdonado muchas veces por la misma ofensa, por el mismo pecado. ¿Qué es pecado? Es fallar el blanco. Dios ha dicho, acá está el blanco, a esto usted apunta. Y yo apunto para allá, pero yo llegué ahí. Uy, entonces, ¿qué hace Dios? Esto es fallar el blanco, este es pecado. ¿Sí? Pecado no es solamente el mal que hacemos, pecado también es saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces hay casos en que fallar el blanco es la falta de obedecer a Dios. Esto es pecado porque Dios me instruyó en qué debo hacer y no lo estoy haciendo y eso es pecado. Es tener una palabra de ciencia. Dios dice vaya y hable con fulano de tal, o vaya y visite a fulano de tal, o vaya lleve una siembra de 200 pesos o 200 euros o $200 y al no hacerlo es fallar el blanco. Entonces, tengo que aprender a perdonar como Cristo me perdonó. Él es mi ejemplo de perdón. Primero, Jesús nos dio vida juntamente con Él y perdonó todos nuestros pecados antes de que nosotros le demostráramos algún cambio en nuestra conducta. Nos perdonó todos nuestros pecados antes que nosotros demostráramos un cambio en nuestra conducta. Ahora, hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque si Cristo me perdonó a mí, perdonó a ti, cuando éramos enemigos de Dios, éramos alejados de Dios, sin esperanza. Dice la palabra de Dios, creo que es en Romanos, dice que éramos hostiles en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar con Dios. Entonces, Él cuando nos perdonó, Él no esperó hasta que nosotros fuéramos llegáramos a Él para decir, no te perdono. No, la provisión de perdón ya nos dice esto. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. O sea, el perdón vino a través de la muerte y el precio que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, y Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y su sangre intercede todos los días delante del Padre por nosotros. Es impactante. Entonces yo debo aprender. Si Él nos perdonó antes que nosotros demostráramos algún cambio en nuestra conducta, entonces nosotros también deberíamos perdonar antes que la persona demuestre algún cambio en su conducta, porque al final del caso, quien es beneficiado soy yo. Segundo, Cristo nos perdonó antes que nosotros nos acercáramos a Él. O sea, yo no tengo que, estamos hablando de aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Lo dice en Colosenses, vamos a mirarlo, Colosenses 2:13. Dice, de la manera que Cristo os perdonó a nosotros, y
Y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. ¿Sí? Y en versículo 13 dice, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otra. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces nos perdonó antes y nos perdonó antes que nosotros acercáramos a Él. Muchos hijos de Dios quieren esperar para perdonar hasta que la otra persona viene y pide perdón. Pero no es la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Cristo perdonó a nosotros perdonándonos antes que nosotros acercáramos a Él. Así debemos hacer también nosotros. Perdonar a la gente antes que ellos vienen y piden perdón. A veces gente no piden perdón. Yo voy a vivir con esa raíz de amargura, ese rencor, ese dolor, hasta que la persona reacciona. Y a veces la gente tarda en darse cuenta de que nos trataron mal o hicieron mal. Tercero, de la misma manera que Cristo me perdonó, así debo perdonar a los demás. Colosenses 3:13. Cuarto, debo estar dispuesto a perdonar siempre y tantas veces como sea necesario. Mateo 18, 21 y 22. Dice, no importa cuántas veces viene y le pide perdón, siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar, siempre y por tantas veces que sea necesario, y aun cuando sea por la misma ofensa. Sí, así es como Cristo sabe que Dios nunca me ha echado en cara. Nunca me dice, otra vez por lo mismo. No, jamás Dios ha dicho eso a mí. Jamás me ha dicho, bueno, esa es la quinta vez. No, jamás tampoco. No ha dicho eso. Cristo es nuestro ejemplo de perdón. Y cuando nosotros entendemos que este es el valor que tiene el reino de Dios, el gobierno de Dios, la manera del reino de Dios, como yo quiero vivir todos los beneficios dentro del reino de mi Padre, donde hay provisión, donde hay paz, donde hay bienestar, donde hay salud, donde hay avance en propósito, donde no hay limitación en mi vida. Si yo quiero vivir todo esto del reino de mi Padre, yo tengo que aprender a conducirme a la manera del reino de mi Padre. Y esto es aprendiendo a perdonar como Cristo me perdonó. Es nuestro ejemplo. Ahora, hay 3 dimensiones del perdón que vamos a mirar. 3 dimensiones del perdón. Primero, recibo perdón. Recibo perdón de parte de Dios. Recibo perdón de parte de Jesucristo. Me arrepiento. ¿Qué es arrepentirse? Cambio mi forma de pensar con respecto a esa actitud, con respecto a ese valor, con respecto a ese malo hábito, con respecto a ese pecado. Me arrepiento, reconozco y confieso a Dios. Esto se llama humildad. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestras faltas, Él es justo y fiel para perdonarnos, y a mí me encanta esa parte, y para limpiarnos de toda mancha de pecado. Entonces, si Él nos limpia de toda mancha de pecado, yo no debería permitir que la condenación me lleve a sentir indigna, sucia, de que no me puedo acercar a Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonarme. Recibir perdón es recibir esa limpieza, es recibir de que Dios no está frustrado conmigo, no está enojado conmigo, Dios no está impaciente conmigo. Él me perdona porque Él es un Padre misericordioso que siempre da. Entonces yo recibo perdón. Al recibir perdón, entonces no permito la condenación, no permito la culpa. ¿Sí? No permito la culpa. Segundo, doy perdón. Doy perdón cuando alguien viene y me lo pide. Este se llama misericordia. Yo, de la misma manera que el Padre tuvo misericordia conmigo, así voy a tener misericordia con otras personas. Yo no merecí la misericordia de Dios.
Yo era un enemigo de Él. Yo era tinieblas, era hostil contra Él. Y Él tuvo misericordia y envió a su Hijo a morir por mí, envió a su Hijo a morir por ti. Y sabe que nosotros tenemos la misma esencia de nuestro Padre. Nosotros tenemos el amor de Dios. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor de Dios hace que seamos movidos a misericordia para perdonar. Entonces, Efesios 4:32, ¿sí? Doy perdón cuando alguien viene y me lo pide. Y tercero, yo vivo perdón. Vivo un estilo de vida de perdón. Decido dejar atrás toda ofensa. Miqueas 7:18 habla de perdón, de una restauración y dejar atrás un pasado para nunca más recordarlo otra vez. Entonces yo vivo perdón. Yo no es que digo de la boca para afuera, te perdono, pero sigo recordando, sigo meditando sobre eso, sigo armando un caso en contra de esa persona. No, yo vivo perdón. Y desde antemano yo determino perdonar. Determino perdonar. Yo he visto últimamente muchos testimonios. Hace poquito hubo un testimonio pasó hace poquito en los Estados Unidos y salió por la cadena nacional de CNN de Pascua 2017, cuando un hombre publicó en Facebook que iba a salir a encontrar a alguien a quien matar. Y salió un domingo por la mañana y un señor venía de una celebración, venía de su congregación, de haber ido a la iglesia y después haber festejado el almuerzo con su familia de Pascua, y yendo para su casa, ese hombre le encontró, lo filmó y lo dijo, aquí está el hombre que yo voy a matar, y lo mató y después lo publicó en Facebook. Estaban entrevistando 3 de los hijos de este hombre y ellos dijeron, nuestro Padre nos enseñó a nosotros a perdonar. Y más allá que nos reduele, más allá que es difícil esa situación, nosotros, uno de los valores mayores que nuestro Padre enseñó era perdonar. Nosotros perdonamos a ese hombre, nos sentimos lástima por él, sentimos dolor por él, de que él se encuentre en semejante estado, que para él era como si nada salir al encuentro para encontrar a alguien para morir. Y el que estaba entrevistando no lo podía creer. Y ellos dijeron, la única razón por la cual hoy podemos tener fortaleza y podemos tener la fuerza para perdonar y tomar la decisión de perdonar al hombre que mató a nuestro Padre es porque nosotros conocemos a Dios. Y hermanos, es así, en una situación horrible, terrible. Ellos hallaron la fuerza de perdonar a aquel que había matado, y había pasado 2 o 3 días nomás. Y ya lo estaban entrevistando y dieron testimonio de cómo el amor de Dios le daba a ellos la fortaleza y la fuerza de poder determinar perdonar. ¿Por qué? Porque cuando yo he experimentado el perdón de Dios y pongo en perspectiva mi deuda con Dios, sabe que yo no puedo retener la deuda de otra persona, más terrible que haya sido. ¿Sí? Entonces dijimos, recibo perdón, doy perdón y vivo perdón. Ahora, vamos a hablar acerca de qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender qué es el perdón. A veces tenemos conceptos equivocados de lo que es el perdón. Y cuando tengo un concepto equivocado de lo que es el perdón, muchas veces nuestro perdón no va un perdón limpio, va pegado al lado, juntamente con ese perdón, una expectativa equivocada.
Tenemos una esperanza equivocada en esa persona o en lo que va a producir ese perdón. Y cuando esto no sucede, nos desilusionamos y nosotros volvemos para atrás en nuestro perdón. Entonces yo tengo que entender qué es el perdón. Primero, el perdón es un acto de mi voluntad. ¿Sí? Es un acto de mi voluntad. Es algo que yo determino. Perdón no es un sentimiento. No es que yo voy a llegar al punto donde yo voy a sentir perdonar. Si esos 3 hijos hubieran enfocado en el dolor de su momento, no hubieran perdonado. Pero una de las cosas, ellos dijeron, la mejor manera de que nosotros podemos recordar a nuestro Padre es recordando que Él nos enseñó el valor del perdón. Y yo creo que la mejor manera que nosotros podemos reflejar la grandeza de nuestro Padre Celestial es también dando perdón. Cuando en el dolor, si me enfoco en el dolor, si me enfoco en la ofensa, si me enfoco en mis emociones, no voy a querer. Pero gracias a Dios, que Dios se enfocó en lo que Él quería. Y yo me enfoco en lo que yo quiero. Yo quiero libertad. Yo quiero bienestar. Yo quiero vivir bien en el reino. En un reino de provisión. En un reino de abundancia. En un reino de protección. En un reino de salud. Yo quiero apropiarme de todos los beneficios del reino. Entonces tengo que someterme a la manera del reino. Y perdón es la manera del reino. Entonces perdón es un acto de mi voluntad. No es un sentimiento. Perdón es un acto del amor y la misericordia de Dios. Y amor es una decisión. Amor no es un sentimiento. Yo decido amar y como yo determino amar, como yo determino ser movido a misericordia, después el sentir sigue mi decisión. El amor de Dios fue derramado, ¿dónde? En mi corazón. Romanos 5:5. Fue derramado en mi corazón. Yo humanamente con un amor condicional, mejor no voy a hallar la fuerza propia para perdonar. Pero como hijo de Dios no tengo excusa. Porque yo tengo acceso a ese amor de Dios que fue derramado dentro de mi corazón. Perdón es un acto de mi obediencia a Dios. Como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sí? Colosenses 3:13. Entonces es un acto de mi obediencia a Dios. ¿Sí? Y es la garantía de vivir en paz, en libertad y gozo. Cuando yo perdono, es mi garantía de que yo voy a vivir en paz, en gozo y en libertad. ¿Está bien? Tercero, perdón no es la afirmación que no pasó nada, o que eres insignificante, o que no importa lo que te pasó. Perdón no es eso. Como pasó a esa familia, mataron a su padre. Y ellos fueron robados de su padre y sus hijos fueron robados de su abuelo. ¿Y sabe qué? No está diciendo no pasó nada acá. Era insignificante. No es importante lo que te pasó. Perdón, no es eso. Sino es la determinación de que yo no viviré atado a ese mal. No viviré atado a esa ofensa. No viviré atado al pecado que esa otra persona cometió contra mi vida. Yo no voy a vivir atado a ese pecado. ¿Sí? Por una ofensa del pasado. No voy a vivir atado a una ofensa del pasado. ¿Sabe, hermanos, que cuando nosotros no perdonamos, somos atados a una ofensa del pasado? ¿Sí? Exponemos nuestras vidas a estar metidos en una cárcel, a ser atormentados, y también nosotros estamos dando control de nuestras vidas, parte de control de nuestras vidas a otras personas. Piense usted que cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. En el matrimonio, cuando hay un conflicto, ¿no? Están enojados el esposo y la esposa el uno con el otro.
Entonces, la esposa está en la cocina, viene el esposo, ella se va para la pieza, él se va para la pieza, ella va para el living. ¿Qué es? Él está o ella está controlando a dónde usted se siente bien en casa. Y pasa a veces en la iglesia, entre un hermano, yo estoy ofendido con un hermano, no lo he perdonado, él viene por ese pasillo, yo me voy para aquel lado. Si yo sé que tal hermano va a estar en tal cumpleaños de un hermano que estamos festejando el cumpleaños y sé que él va a estar, no voy. Están determinando, dictando mis decisiones, pero ¿por qué? No el hermano en sí, sino la falta de perdón dentro de mí determina la libertad con la cual yo tengo, ¿sí? Entonces no es mi determinación, no es decir nada pasó, es mi determinación de que yo no voy a ser atado al pasado, a una ofensa del pasado. Cuarto, el perdón es la determinación de tomar control de mi vida y dejar de culpar a otros. Dejar de culpar a otros. ¿Sabe cuántos hijos de Dios no pueden apropiarse de las promesas de Dios por la falta de perdón en sus vidas? Tal vez alguien, por ejemplo, compraron un auto y este auto estaba en mal estado, malas condiciones y se fundió el día después que lo compraron. Y el ex dueño no lo reconoció. Entonces dice, yo estoy en esta situación por culpa de él. Yo estoy en esta situación económica por culpa de eso. Yo estoy como estoy porque mi madre nunca me demostró amor. Yo soy como soy porque mis padres se divorciaron cuando yo era chico. No. Es asumir control por nuestras vidas y dejar de culpar a otros por la condición o el estado en que estamos. Si yo estoy culpando a otros, no voy a asumir responsabilidad por mi vida. Significa que todas las áreas de mi vida que fueron afectadas por esta ofensa nunca van a experimentar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque yo no estoy asumiendo responsabilidad por mi vida. Estoy culpando a otros. Yo estoy así porque yo no soy ministro porque mi equipador me ofendió. Yo dejé de ser ministro porque un miembro del encuentro habló mal de mí. No. Usted no es ministro porque usted no asumió responsabilidad por su vida y decidió no perdonar. ¿Por qué? Porque no importa lo que hacen los demás, yo puedo seguir adelante y avanzando en el propósito de Dios en mi vida. Nadie determina el propósito de Dios para mi vida. Nadie más que yo determino el éxito que puedo tener en la vida. El apóstol Martín siempre ha dicho eso. Pueden ir todos ustedes. Y dice, y yo arrancaré de nuevo y igualmente tendré éxito. ¿Por qué? Porque nuestro éxito no está ligado a los demás, está ligado a nuestra comunión y obediencia a Dios y su palabra, sus principios, a nuestro compromiso con el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, perdón es la determinación de tomar control de nuestras vidas, ser responsables por nuestras vidas y dejar de culpar a otros. Viviré en libertad de un buen presente para avanzar a un gran futuro. ¿Sí? Viviré en la libertad hoy. No voy a permitir que haya limitaciones en mi vida. Quinto, el perdón no es una garantía. Escuche bien, el perdón no es una garantía que la otra persona va a cambiar o que me va a pedir perdón, sino es una garantía de mi propia paz. Muchas personas perdonan pensando que esa persona va a cambiar o que le va a pedir perdón. No es así. No es así. Entonces, cuando la persona no cambia y vuelve a hacer lo mismo, esa persona vuelve a sentir dolor y como su perdón tenía esa expectativa falsa, su perdón, lo voy a perdonar porque va a cambiar. No, usted lo va a perdonar porque usted quiere vivir en libertad. Su perdón no es una garantía que la otra persona va a cambiar o que te va a pedir perdón por su ofensa. Y último, el perdón no significa que la persona no volverá a hacer lo mismo. No significa, sí significa que yo no me voy a dejar controlar por su conducta. Yo lo voy a perdonar
capaz que lo va a volver a hacer. Y eso es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo en todas nuestras relaciones, porque nosotros estamos avanzando hacia la perfección en cuanto a la manifestación de quiénes somos como hijos de Dios. Y ni hablar de aquellos que no conocen a Dios. No tienen la fuerza, no tienen luz para generar a veces cambios y cambios duraderos en sus vidas. Y a nosotros que sí tenemos luz, hay que ejercitarnos en la piedad. El apóstol Pablo lo dijo a Timoteo: Timoteo, ejercítate en un estilo de vida a la manera de Dios. Ejercítate en un estilo de vida a la manera de Dios. Para ejercitarse, ¿qué es? Que se convierte en un estilo de vida, en un hábito. Entonces, cuando yo hablo, un ejemplo, ¿no? Tal vez como mujer usted está, entre comillas, luchando con el tema de sobrepeso y su esposo le llama gordita y usted le ha dicho: no me llama gordita porque me siento mal. Y él sigue llamándole gordita. Y usted y usted empieza a enfocarse en eso. Y comienza a ser una causa de dolor en su vida. No porque usted le diga una vez, 2 veces, 3 veces: por favor, no me llame eso. ¿Por qué? Porque es un hábito. Es un hábito. Y a veces esos hábitos son inconscientes. A veces hábitos que nosotros tenemos en la vida viene atrás toda una cultura de valores equivocados. Entonces la persona no puede cambiar de un día para el otro. Se tiene que ser intencional, se tiene que alumbrar los ojos de su entendimiento. Luz tiene que entrar para revelar los valores equivocados, una cultura equivocada. Entonces, cuando yo perdono, no significa que la persona no va a volver a ser exactamente lo mismo. Yo he dicho a veces a la iglesia, hablando de ese tema, digo: yo sé que ustedes me pueden defraudar, y de hecho muchos de ustedes me han, si lo miro de esa manera, me han defraudado. Porque se han enojado conmigo, porque me han criticado, porque han hablado mal, han hablado mal de mis hijos, porque han sido infieles con cosas en las cuales he confiado gente y han maltratado gente, no han cuidado a la gente. Pero yo les he dicho: yo sé que me iban a defraudar, pero yo he determinado de antemano perdonar. ¿Por qué? Y les he dicho así: porque ustedes son muy, muy importantes, pero no son más importantes que mi relación con Dios. No son más importantes con mi compromiso delante de Dios de cumplir con el propósito que Él llevó dentro de mí. Y yo sé que si yo no perdono, yo no voy a poder cumplir ese propósito, porque voy a ser limitada. Entonces yo le he dicho: ustedes valen un montón, pero no valen tanto. Les digo en buen sentido: ustedes valen mucho para mí, yo estoy dispuesta a dar mi vida por ustedes, pero no voy a dar mi relación con Dios por ustedes. No voy a entregar mi llamado, el llamado de Dios que Él puso en mi vida por ustedes. Ustedes no van a determinar si yo cumplo el propósito de Dios. Ustedes no van a determinar si yo soy fiel a Dios. Ustedes no van a determinar si yo vivo en paz con Dios. Eso es mi determinación. Ustedes valen mucho, pero no tanto. Dios vale más. ¿Sí? Su manera vale más. Cumplir el plan y propósito de Dios vale más. Entonces, ¿cómo puedo caminar en libertad? ¿Cómo puedo caminar en libertad? Para vivir en libertad y éxito, debo tener una actitud de amor, de bendecir a los que me maldicen y de hacer bien. Mateo 5, 44 al 48 habla acerca bendecir a aquellos que te maldicen. El que te pide que haga tal cosa, haga más de lo que ellos te piden. Hay que estar determinado de antemano a amar, ¿sí? De amar, de bendecir y de hacer bien, y orar por aquellas personas que hacen algo en tu contra. Esto es lo que Jesús modeló en su vida, ¿sí? Segundo, Dios nos ha dado armas espirituales que incluyen el amor y el perdón para poder vivir en libertad y para poder vivir en victoria. Segundo de Corintios capítulo 10, 3 y 4
4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son limitados, son poderosos en Dios. El amor nunca falla, perdón nunca falla en mantenernos a nosotros en una condición de libertad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo caminar en perdón? Amando, bendiciendo a aquellos que nos maldicen, haciendo bien y ejerciendo el amor y el perdón. Ahora, ¿qué sucede cuando perdonamos o cuando no perdonamos? ¿Qué sucede? Varias citas explican qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando sí perdonamos y a lo contrario, qué sucede cuando no perdonamos. Salmo 32, 3 y 4, Marcos 11, 25 al 26 y Mateo 5, 23 y 24. Cuando nosotros determinamos soltar el amor de Dios en nuestros corazones a través del perdón, obedeciéndole a Dios y siguiendo el modelo de Jesús, nos posicionamos para todo lo que hay en el reino de Dios. ¿Sí? Cuando rehusamos perdonar, exponemos nuestras vidas a estar encarcelados, ser llevados cautivos por el rencor, por la amargura, por la enfermedad, por malas actitudes. ¿Vio? Gente con falta de perdón son gente que terminan siendo mal llevado. Y eso incrementa a pasar los años. Y es terrible ver una persona mayor y quejoso, criticón, siempre viendo lo negativo. ¿Pero por qué? Porque no ha perdonado y ese veneno empezó a infiltrar en otras áreas de su vida. Tiene una falta de perdón con un tío y critica a todos sus hijos. Viene un hijo, habla mal del otro. Viene ese hijo, habla mal del otro. Viene eso, habla mal del otro dos. ¿Y qué es qué es esa raíz? La falta de perdón. Entonces, cuando sí perdono, primero, cuando sí perdono, hay sanidad y salud divina. Hay sanidad y salud divina. Santiago 5:16, confesaos vuestras faltas los unos a los otros, orad los unos por los otros y así sea sanos. Cuando yo confieso mis faltas, cuando yo confieso y perdono, confieso falta de perdón, yo puedo vivir en salud y sanidad divina. A lo contrario, cuando no perdonamos, hay enfermedades incluyendo problemas de huesos e incluso úlceras. Úlceras interiores, ¿sí? En el estómago, en intestinos, como úlceras exteriores, por ejemplo, en la pierna. Muchas veces personas que tienen úlceras que no se sanan, a veces es por falta de perdón, por amargura, por rencor. Entonces, cuando sí perdono, hay sanidad y salud divina. Cuando no perdono, hay enfermedades, incluyendo problemas en los huesos y úlceras. Segundo, cuando sí perdono, hay libertad, gozo, paz y emociones saludables. Libertad, gozo, paz, amor, emociones saludables. Mateo 6, 14 y Colosenses 3, 12 y 13. Pero cuando no perdonamos, la amargura, el rencor, emociones negativas dominan nuestras vidas. Hay amargura y emociones negativas, rencor, todo lo que ya les dije. Mal ambiente por no perdonar. Yo sé que cuando hay conflictos en el matrimonio, y esa es una de las cosas que el apóstol y yo siempre practicamos, ¿no? Cuando hay un conflicto, cuando uno de los dos hicieron algo y el otro se sintió mal, enseguida pedimos perdón, pero después aseguramos ese perdón, ¿no? Porque si el mal ambiente en la casa sigue igual o el mal ambiente sigue entre nosotros dos, entonces algo pasó, no hubo perdón. Porque cuando hay perdón, se restaura ese buen ambiente, se restaura esa paz, se restaura esa libertad. ¿Sí? Así que mal ambiente es señal de falta de perdón. Tercero,
Cuando sí perdonamos, hay oraciones efectivas y contestadas. Marcos 11:25. Pero cuando no perdonamos, aún nuestras oraciones son obstruidas. No, Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque estamos en una cárcel, no estamos dispuestos a que Dios nos perdone a nosotros. O sea, nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros cuando Dios nos ha perdonado a nosotros, y por lo tanto Él no escucha nuestras oraciones. Nuestras oraciones son obstruidas. Si usted ore, clame a Dios y no pasa nada, y usted tiene una ofensa con una persona, bueno, corrígelo, perdone, ¿sí? Cuarto, funciona nuestro dar. Nuestras ofrendas son aceptas a Dios cuando nosotros vivimos un estilo de vida de perdón. En Mateo 5:23 dice, cuando usted trae su ofrenda al altar y ahí usted recuerda que usted tiene algo con un hermano, deje su ofrenda, ve y arréglate la situación con tu hermano y después venga y trae su ofrenda. ¿Para qué? Para que su ofrenda sea acepta, para que su ofrenda ejerce la influencia espiritual a favor de tu economía que debería generar. Porque si no, si usted tiene falta de perdón, usted da su ofrenda y ahí es donde se terminó. Se terminó allí porque usted está guardando falta de perdón y usted no está dispuesto a obedecer y perdonar. ¿Está bien? Entonces, cuando no perdonamos, nuestras ofrendas no son aceptas y no funciona. Quinto, madurez espiritual y el avance en el plan de Dios para mi vida. Que es cuando sí perdono, puedo seguir avanzando en madurez espiritual y avanzar en el plan de Dios para mi vida. Hay un fluir del Espíritu Santo en mi vida. Yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo. Él me está guiando a toda verdad. Él ilumina las Escrituras cuando estoy leyendo la palabra de Dios, porque hay un fluir de vida. Voy avanzando. Efesios 4:30. Capítulo 4, versículo 30 hasta capítulo 5, versículo 2. ¿Sí? Cuando no perdonamos, hay falta de crecimiento espiritual, quedamos estancados en nuestro caminar con Dios, dejamos de interesar en las cosas de la palabra de Dios, dejamos de experimentar la presencia tangible de Dios en nuestras vidas y hay una opresión hasta tal punto, hermanos, donde podemos abrir nuestras vidas a fortalezas espirituales, donde nosotros podemos terminar siendo oprimidos por el diablo. Yo he visto esto, yo he visto gente no perdonar y entren en un enojo y este enojo se convierte en un espíritu. Hay un espíritu de enojo que está dominando sus vidas. Nosotros tenemos que decirle a Dios, yo no quiero más de eso, perdonar de corazón, pedir perdón a Dios por haberse creído con el derecho de retener ese pecado y esa ofensa. Si Dios no lo retiene, ¿quiénes somos nosotros para retener ese pecado? Nosotros no somos más que Dios, ¿sí? Ahora, accionando en el perdón. ¿Qué debemos hacer para accionar en el perdón? El perdón es práctico, hermanos, y siempre hay una manifestación de su fruto correspondiente en mi vida. Sí, cuando yo perdono, perdón es práctico y siempre va a haber una manifestación del fruto correspondiente del perdón en mi vida. Entonces, primero, pido perdón. ¿Sí? Yo pido perdón. Padres, cuando se equivocan con sus hijos, se levantan la voz, ustedes dicen una palabra indebida, ve a ellos y pídeles perdón. Pero yo soy el papá, no voy a perder mi autoridad con ellos si yo pido perdón a ellos. No. Usted va a adquirir mayor influencia de su autoridad como padre o como madre cuando usted reconoce y usted se somete a autoridad y usted pide perdón a sus hijos, ellos le van a respetar más que si usted ignora como si nada pasara. ¿Sí? Pido perdón. Ahora, si yo he tenido un mal pensamiento hacia una persona,
o un mal pensamiento, ¿no? Sí. He tenido un mal pensamiento y esa persona no sabe de que yo he pensado mal. Voy a arreglar eso con Dios. ¿Sí? Pero lo voy a arreglar arrepintiéndome, volviendo de eso, dándome vuelta, cambiando mi forma de pensar, no creyendo con derecho de opinar sobre la vida de una persona, teniendo malos pensamientos. Porque si yo voy a esta persona y le digo, quiero que tú me perdones porque he pensado mal de ti. La persona va a decir, bueno, sí, no hay problema, sí, yo te perdono. Y después se van y dicen, ¿qué pensaron mal de mí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué pensaron mal de mí? Estamos sembrando tal vez una trampa en sus propias vidas. Si ellos desconocen, yo me arreglo con Dios. Ahora, si yo he sido demostrado una mala actitud, ha habido maltrato, yo voy a esa persona y pido perdón. Y hermanos, si yo tengo que restituir algo, si he pedido prestado algo y lo perdí o se rompió, no solamente pido perdón, yo tengo que restituir eso a la vida de esa persona. Perdón tiene su fruto correspondiente. Pido perdón, reconozco que esto estuvo mal, pedí prestado tal cosa y no te lo devolví. Pido perdón, reconozco eso, pero tengo que hacer restitución. Tercero, yo perdono. También nombro a las personas y les bendigo hasta que no haya nada en mi corazón. Yo perdono a aquellos, personalmente, yo perdono a aquellos que, si yo estoy llevando falta de perdón, perdono a ellos, los nombro por nombre y oro sobre sus vidas la bendición de Dios hasta que no haya nada en mi corazón. Y cuando vienen a pedir perdón a mí, yo perdono y yo no tengo que saber los detalles. Sí, yo sé que alguien tuvo una mala actitud conmigo, me trató mal. Entonces viene y dice, quiero pedirle perdón porque te maltraté. Y tú dices, ¿pero por qué me maltrataste? No, están reconociendo. No tengo que entrar en mayor detalles. Digo, sí, yo te perdono por eso. Yo te perdono y te desato. Está todo bien conmigo. ¿Sí? Y último, me perdono. Me perdono a mí mismo. A veces cargamos con culpa por malas decisiones y debemos perdonarnos a nosotros mismos por las equivocaciones que hemos hecho y cómo eso ha afectado nuestras vidas. Nosotros no podemos elevar nuestras vidas por encima de Dios, ¿sí? Diciendo, yo soy un juez más justo y yo no merezco perdonarme a mí misma. No. Dios ha dicho, este es un pecado perdonable. Y si Él dice, yo te perdono, yo me digo a mí mismo, yo me perdono a mí mismo, no voy a llevar culpa. Dios en su misericordia es suficiente grande para volver a encauzarme en ese propósito divino que sigue intacto. Si yo salí del camino y ahora tengo todo en lío acá, Dios tiene la manera, un plan para hacerme llegar otra vez a estar centrado en el propósito de Dios para mi vida. Hay consecuencias que a veces tenemos que cargar toda la vida, sí, pero Dios nos da la gracia para cargar con eso. Entonces, cuando usted dice, ¿cómo es eso? Y bueno, un ejemplo sencillo es una chica que queda embarazada, una pareja que novios, que ellos queden embarazados, pero después se dan cuenta que no es la voluntad de Dios, que ellos se casan. ¿Sí? Es ese padre que quiere seguir el plan y propósito de Dios, y tal vez una chica que no conoce a Dios y él sabe que él no es el plan de Dios que él se case con ella. Él va a tener que ser un padre cristiano, hijo de Dios, que puede involucrarse en la vida de este hijo de él por toda la vida, reflejando y modelando el corazón de Dios Padre hacia su hijo. Va a tener que involucrarse con la vida de esa mujer con la cual tuvo relaciones. Y ese día de mañana se casa con otro. Y él va a tener que siempre ocupar de ese hijo,
pero ¿sabe qué? Dios le va a dar la gracia para poder hacerlo y a la vez cumplir con el plan y propósito de Dios. Esto es la grandeza, hermanos, de nuestro Padre. Así que vamos a decretar. Padre, gracias. Padre, por ser hijos de Dios y justamente ser hijos por el regalo del perdón que tú nos diste. Nos perdonaste cuando éramos enemigos, cuando estábamos alejados de ti, cuando no demostrábamos, Dios mío, ningún señal de querer acercarnos a ti. Nos perdonaste, hiciste provisión para que entráramos en tu familia y te agradecemos, oh Dios. Gracias por perdón, gracias que tú nos has perdonado de todo nuestro pasado. No hay nada de nuestro pasado que puede seguir atormentando a nosotros, manteniéndonos en una cárcel, oh Dios. Gracias, Padre, por ese perdón. Nos perdonamos a nosotros mismos por nuestros errores del pasado y desechamos la carga de culpa, la condenación. Nos desechamos porque es una mentira. Somos perdonados, somos aceptos delante de Dios, somos limpios delante de Dios. Nos ha limpiado de toda mancha de pecado y Él nos ve como hijos amados y aceptos. Nos ve como hijos con gran propósito, ocupándose fielmente en sus negocios como sus hijos. Padre, gracias, oh Dios, que nos has dado el poder de perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han herido, oh Dios, y determinamos hoy vivir un estilo de vida de perdón, no dar lugar al diablo, no exponer nuestras vidas a ser echado en la cárcel, oh Dios, y ser atormentados, oh Dios. Determinamos vivir la plenitud de todos los beneficios que hay en tu reino, oh Dios, bajo tu gobierno, Padre, y determinamos soltar a aquellas personas que nos han herido, que nos han ofendido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Nos nombramos por nombre y bendecimos sus vidas. Pedimos, oh Dios, que tu benignidad se suelte sobre sus vidas, oh Dios, que les lleve a ellos también conocer el poder de tu amor, el poder de tu misericordia, el poder de tu perdón y el poder tuyo para transformar sus vidas el 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, determinamos, Padre amado, siempre tener la disposición de antemano, oh Dios, de perdonar a todos aquellos que nos ofenden, porque no vamos a permitir que nadie venga a ser un obstáculo en cumplir con el propósito que has depositado dentro de nuestro interior. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, hemos tratado el tema del perdón. Vamos a vivir ese perdón todos los días de nuestras vidas. Vivir en libertad. Tocando corazones, transformando vidas, cambiando naciones. Una iglesia local, con una visión global. Cosecha Mundial. Cosecha Mundial.